Muy buenos días a todos, estamos en viernes 22 de mayo, después de una recorrida por Chicago, volvimos a las actividades del viaje, volvimos al Indianapolis Motor Speedway, esta vez ya para la última parte ya para comenzar el fin de semana de carrera. Vinimos el viernes al Carb Day, se esperan 100.000 personas y ya esto va tomando forma para lo que es la carrera. El domingo se esperan más de 350.000 personas, ya sea sentados en las tribunas o acá adentro, porque hay muchos que capaz no les importa la carrera en sí o la actividad en pista, sino que vienen acá a divertirse, a hacer fiesta, a pasar un buen rato, y es parte, bueno, también del espíritu de esta carrera. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a ir a ver la actividad en pista, es a lo que vinimos, y ahora en un rato ya se larga la última práctica antes de la carrera, 2 horas de práctica, así que lo que tenía ganas de probar son los asientos en la curva 1, vamos a ver si conseguimos lugar, porque ya estamos medio tarde. Y nada, es un mundo de gente, más que el día de la clasificación. Y vamos a ver qué nos encontramos hoy. La cantidad de olor a carne que sale de ahí es increíble. No, con el hambre que tengo no está para pasar ahí seguido, pero está muy bueno. Eso que ven ahí es el parking para casas rodantes. Entonces la gente se viene acá, se viene a acampar y te lo dice. El estacionamiento 9 es de fiesta. Entonces ahí vas a ver a la gente alcoholizándose, poniendo música, pasándola bien. Si planean venir para acá, para esta carrera, vénganse con la idea de que van a tener que caminar un montón. Nosotros estacionamos en el lado norte del autódromo y estamos yendo ahora al lado sur. Estamos cruzando cruzamos medio circuito, tenemos que cruzar y no llegas más. Tampoco dejas de ver gente, en ningún lugar dejas de ver, no hay nadie. Siempre hay alguien, en cualquier rincón siempre hay alguien. Thank you very much, and Godspeed, Kyle Busch. Bueno, llegamos acá al asiento de la curva 1. Estaban haciendo un minuto de silencio ahí por el fallecimiento de Kyle Busch, piloto activo de NASCAR, muy joven, 41 años era. Y nada,
falleció ayer sorpresivamente. Bueno, le estaban haciendo el homenaje acá en Indianápolis. Who's ready for fun today? Let's do it! Let's do it! Come on! So green flag Bueno, concluyó la práctica. Ahora la próxima vez que volvamos a escuchar a los autos va a ser ya el domingo durante la carrera. Mañana no hay actividad en pista.
vinimos a ver qué onda. Un rato acá por el garage. Bien, ahí va. Ahí va Alex Palou. Un mundo de gente hoy, acá también. Vamos a caminar un toque antes de ir a ver la Winnie 500. Ese ahí era David Malukas, de la nada se bajó del auto y se bajó del IndyCar y se subió al autito de golf. Ahora a una de las tribunas para poder ver la Winnie 500. Nos estamos esperando un poco porque pensé que la tribuna en la que yo quería ir no tenía entrada hoy. Así que bueno, estamos buscando qué otro lugar podemos ir. Bueno, esta es la Winnie 500, una carrera de panchos básicamente. Es la segunda vez que se celebra, la primera se celebró el año pasado. Y es gracioso porque la gente tiene cada pancho de una ciudad y la gente tiene su pancho favorito. Ahí están abucheando al Pancho de no sé qué ciudad. El mayor. Nada, es perfecto, una carrera de 2 vueltas donde corren con estos panchos de ahí, son de tipo pancho. Buenísimo el sitio que aquí será esto. Y nada, ponen a pilotos hablando de que es la mejor carrera del mundo, que todos quieren tener este título, está buenísimo.
as they put down the straightaway. Here they come. The Tron Bonds. And the left flag away. There's one. Bueno, terminó la carrera de los Panchos, ganó el Pancho de Nueva York, que se ve que la gente acá lo odia. Y está muy divertido. No sé si será que corren de verdad o está arreglado como para hacer el espectáculo, por lo que más para los segundos. Y está bueno que te meten ahí en la recta de atrás, te meten como uno se lo quiere tirar de pista al otro, cómo se mandan de a tres en una curva. Está entretenido, todo está muy buen espectáculo. Y ahora vamos a ir a la parte de arriba porque va a iniciar la competencia de paradas en pitch. Y acá en esta competencia lo que se hace es básicamente demostrar que todo esto es un trabajo en equipo y le dan la oportunidad de que se luzcan a los mecánicos. Entonces, bueno, tiene esta competencia donde es formato tipo playoff, donde se compiten entre dos autos y el que haga el cambio más rápido y larga el piloto más rápido es el que avanza a la siguiente ronda. Bueno, y así hasta la final, y el ganador se lleva plata de premio. Entonces, todo eso va para los mecánicos. Entonces, es como una forma que tienen acá de demostrar también el trabajo que se manda.
No, venimos un rato acá en los garajes. Vendió la práctica sino la competencia de pit stops, porque bueno, como verán está lloviendo, pero volvió a largar a llover y directamente decidieron cancelar la competencia. Fijé el pronóstico y prácticamente va a llover ahora toda la noche, así que mucho más no se va a poder hacer. Así que nada, vamos a dar una vuelta por acá, a ver si nos podemos dar algo interesante y después ya nos vamos. La GoPro por el tema del agua. Ahora lo que vamos a hacer es volver al auto ya, porque esta pinta para largo y mucho más no se puede hacer. Entonces así concluye nuestro día en el First Day. Tuvimos la práctica completa, estuvo muy buena. Entonces nada, muy contento con eso. El lunes no la habíamos podido ver, vimos muy poco entre el accidente y después vino la lluvia. Y nada, mañana está el Legends Days acá, cambiaron esto y espera la presentación de la Indy 500 por la del 1500. Nos metimos ahora por la parte cubierta y no va a caminar hacia fuera del circuito. Entonces nada, toca hacer este tramo por acá y después ya llegamos al auto. Ya salimos de la parte techada. Ahora tenemos que hacer toda la caminata hasta el auto por la lluvia. Igual no es la misma lluvia de la otra vez, que era torrencial, está medio fuerte, pero no, o sea, como se puede caminar. Entonces está bien para ir al auto y no pasa nada. Llegamos al auto después de una caminata de 5 o 10 minutos. Llegamos nuevamente acá. Sigue lloviendo todavía, por lo que bueno, ya vamos a encarar para la salida y vamos a ver qué más hacemos. Primero vamos a salir y después vemos qué podemos hacer, a dónde podemos ir. Mañana es el Legends Day. No creo que venga porque básicamente es para vos podés elegir una línea y en esa línea tenés 3 pilotos. Entonces esos 3 pilotos te sacas una foto, te haces autógrafos y ya mucho eso lo estuvimos haciendo estos días en los garajes. Entonces prefiero dedicar ese tiempo porque quiero conocer el Downtown, que todavía no conocimos. Así que si el clima mañana acompaña, vamos a conocer eso y a dar una vuelta por ahí, que también está el desfile, tengo entendido, donde pasan los ¿cómo se dice? Los pilotos salvando a la gente y bueno, varias actividades más. Entonces bueno, capaz vayamos a eso y veremos qué onda. Pero bueno, vamos a encarar para la salida.